Bueno, muy bien. Terminada la tortura de escucharme, vamos ahora al primer panel. Se llama Cine y Derecho, temas generales. Lo coordina María Julieta Escayola, de Mendoza, que es como si fuera Argentina y Chile, digamos. Pero va a hablar primero, qué cosa que mal que se ve con este programa acá. Bueno, nada, le paso la palabra a la coordinadora. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a los asistentes por Zoom. Y les voy a pedir encarecidamente a los expositores el pedido que siempre hacemos de la exposición que sea de 20 minutos para no tener que ponerme en compromiso. Odio los compromisos, así que va pedido de esa manera. Bueno, el panel va a ser Cine y Derecho, temas generales. Invito a Baltasar Guajardo, de Chile, para exponer algunos casos reales plasmados en el cine jurídico. ¿Está aquí? Buenos días, profesor Radinovich. Entre los participantes. Estamos en Zoom. Vamos a ver si está Estamos en Baltasar. Sí, señor, acá está. Muy bien. Baltasar, entonces, ya tiene la palabra. Vamos a localizarlo aquí, entonces, en la sala. Vamos a localizarlo. Que ponga cámara, por favor, Baltasar. Sí, estamos con la cámara, profesor Radinovich. Baltasar está presente. Sí, está en sala. Puede poner cámara, por poner favor, cámara. así aparece más adelante. O levante la mano. Ah, perfecto. Sonido, cámara, lo escuchamos. Un segundo, por favor. No lo escuchamos. ¿Se escucha ahí o no? Se encontrará. Estoy acá. Yuhu. Estoy acá. Lo tengo acá. Sí, se está acá. Y a lo mejor no está. ¿Bajaste el volumen del ordenador? Bajé el volumen acá, pero creo que se escucha. Igual vamos a mirar. Bajé el volumen del. Hombre, del altavoz. A lo mejor está gritando. Claro, ¿Aló? no, Sí. está gritando, pobre desesperado. Ahí subimos el. ¿Aló? Ahí está. Pobre, estaba gritando. Estaba gritando. Claro, menos mal que alguien tenía cerebro acá. Menos mal que había alguien con cerebro acá. Menos mal que había alguien con cerebro acá. Pobre Baltasar. Ya, estaba a punto de tirarme por la ventana, pero no ocurre. Bien. A ver. Bueno, bienvenido Baltasar y mil disculpas. No hay problema. Buenos días a todos. Encantado de estar ¿Cuándo acá. tengo que localizar para ponerlo en ¿Sí? pantalla? ¿Podrías levantar la mano, Baltasar? Vas a aparecer adelante de todos. Un segundo, por favor. Estoy tratando de ubicar la... ¿Estás con cámara el botón? Sí. Ahí Sí, te está con veo, cámara. listo, ya te vi, Baltasar. Adelante. Ok, muy Ahí bien. está. Listo, ya te tenemos. Gracias. Gracias. Bueno, encantado de estar acá con el profesor Radinovich. Saludo también al profesor Lepín de Chile. Ustedes están ante un fan. Yo soy un seguidor del encuentro hace 4 años. Y este año decidí enviar una ponencia para escribirla, entusiasmado por el evento que ha generado. Bueno, el derecho no es solo fuerza, también es idea. Y es muy importante tener eso presente cuando se enseña el derecho y cuando se aplica. Y en razón de eso estoy presentando este trabajo que es una visión situacional, crítica, un poco artística, estética, de 4 películas, 5 en realidad. En primer término, A Few Good Men, una película americana dirigida por Rob Reiner, escrita por Aaron Sorkin, gran guionista,
que fue candidata a 4 premios Oscar, y su popularidad en la cultura norteamericana es de tremenda envergadura, pero además teatral, que considera hoy día una adaptación teatral que se monta hasta el día de hoy en Estados Unidos. Según nos indicara The New York Times en 2011, la historia de A Few Good Men, o en Chile la traducción es, no recuerdo en este momento la traducción, es la historia de la hermana de Aaron Sorkin, del gran guionista Aaron Sorkin, abogada, quien cuando comenzaba su trabajo en el servicio judicial del ejército norteamericano, es enviada a la vía de Guantánamo para realizar la defensa en una corte marcial, ni más ni menos, de un grupo de infantes de marina que estuvieron a punto de asesinar a un compañero en una especie de bautizo para novatos. Y el defensor principal de este caso fue el abogado David C. Iglesias, que más tarde llegó a ser el fiscal de Nuevo México. En aquel caso real, 7 de los 10 infantes acusados no fueron a juicio, incluido el cliente de la abogada Sorkin. Iglesias, en cambio, defendió a 3 marines que sostuvieron que el bautizo había sido ordenado indirectamente por oficiales superiores, lo que constituye el núcleo de la obra y el núcleo del dilema. Explica Iglesias en un libro que escribe posteriormente que este fue un caso muy difícil de llevar y tal vez el más difícil en el que participó, que ocurrió en el verano de 1986, cuando fue enviado a la base naval de Guantánamo, en Cuba, para litigar en defensa de 10 marines que habían sido acusados en el asalto de un soldado de primera clase llamado Willy Alvarado, el de la película es Santiago, en un incidente de novatadas que salió terriblemente mal. Alvarado, a quien su compañía consideraba un simulador y un llorón, estuvo a punto de asfixiarse cuando después de vendarle los ojos le metieron un calcetín y le colocaron cinta adhesiva en la boca. Los imputados sostuvieron que estaban siguiendo las órdenes de un primer teniente en llevar a cabo lo conocido en la jerga de Guantánamo como un código rojo, para enseñarle al intratable marín una lección de vida que nunca olvidaría. Dice Iglesias que fue un caso muy difícil de llevar. Los militares sostienen claramente que nadie está obligado a cumplir una orden evidentemente ilegal, matiz que aparentemente se perdió en estos jóvenes de 19 años que creían defender nada más y nada menos que el honor del cuerpo. Se les ofreció un trato que implicaba una baja deshonrosa, que 7 de ellos aceptaron. Los 3 restantes, uno era el cliente de Iglesias, no aceptaron, y al final, dice Iglesias, pude sacar a uno de ellos por un simple caso de asalto y sin una baja por mala conducta, lo que en las circunstancias tan incendiarias se sintió como una gran victoria incondicional. Añade Iglesias que sus colegas Chris Johnson y Don Marcari lograron buenos resultados también para sus clientes en juicios separados. Un tema aparte es que David Cox, uno de los 3 acusados que no aceptó la declaración de culpabilidad y que fue a juicio, fue condenado por lesiones, tras acreditarse que había recibido solamente órdenes. Permaneció en servicio y se retiró con honores 3 años más tarde. Misteriosamente, el año 94, David Cox fue víctima de un caso de desaparición, que en Estados Unidos hoy día está calificado como cold case, y es una persona desaparecida. En la película los hechos difieren levemente de los originales. 2 marines son acusados de la muerte de un compañero producto de un rito de castigo, para amedrentar a la víctima, quien había acusado al Congreso que desde la base de Guantánamo se hacían disparos hacia el territorio cubano. El amedrentamiento se le denominaba entonces el Código Rojo. El aspecto más relevante, a mi juicio, del sustrato valórico, ético, estratégico, está en aquella decisión que se debe tomar sobre la declaración de inocencia o culpabilidad, ¿no? O aceptar de alguna manera una sanción relativamente negociada, o renunciar a aquello e ir al juicio y probar una verdad de inocencia. Los acusados pretenden declararse inocentes siguiendo los impulsos de su conciencia. Un superior les ha ordenado ejecutar los actos investigados y en consecuencia acudir al juicio oral con la pretensión de probar la inocencia. Por el contrario, el abogado, que encarna a Tom Cruise, unas escenas evidentemente muy repetitivas y ya no tiene ningún sentido a esta altura hacer más análisis, estima que
es más estratégica la opción de aceptar la responsabilidad, o al menos los hechos, y explorar una salida alternativa, más rápida. El riesgo de la primera opción, claro está, en que van a ser declarados culpables. El defensor al comienzo, renuente a aceptar la alternativa propuesta por su cliente, termina por acogerla como propia. Estamos ante un tópico de gran relevancia y que, por ejemplo, tiene lugar entre nosotros en Chile, cuando debemos decidir si nos acogemos o no a las normas del juicio abreviado, o tal vez de la suspensión condicional del procedimiento, donde a cambio de una renuncia parcial del ejercicio de defensa, no permite alcanzar sanciones más moderadas o incluso un sobreseimiento. La reflexión puede extenderse a los fines mismos del sistema judicial, en orden a si el objetivo es la búsqueda de la verdad, o si esa búsqueda de la verdad es o no un fin indispensable o insustituible, por ejemplo, por la eficiencia de la solución de los conflictos penales. Por de pronto, la utilidad pedagógica del film es insustituible para los efectos anotados, más allá de los esplendores estéticos de oratoria, por las que tanto esta obra resalta en nuestra cultura popular. Ahora voy a tres casos muy similares que dicen relación con lo que hoy día denominamos las zonas de sacrificio, que tal vez en Chile nos resulta un poco familiar, o tristemente familiar. Dark Waters, A Civil Action y Erin Brockovich. Son historias similares, pero con distintos enfoques. En primer término, Dark Waters, que se lanza en 2019 en Estados Unidos, dirigida por Tom Hayes, y narra la historia del abogado Robert Bilott, un abogado corporativo de Cincinnati, Ohio, sorpresivamente contactado para demandar a una gran compañía, nada más y nada menos que DuPont, a fin de obtener la indemnización de daños sufridos por granjeros de Petersburg en West Virginia, producto de la contaminación del agua provocada por residuos industriales. Este es el caso del teflón. El descubrimiento de la envergadura del problema y su defensa en juicio impactan significativamente en las condiciones de su propia existencia. El caso Paxford duró entre los años 1999 y 2017, y es el más grande de los que estamos comentando acá. Tuvo una cuantía de 671 millones de dólares. Asumida así la historia, es curiosamente semejante a Civil Action, que había sido estrenada el año 1998, dirigida por Steve Salian, basada en la historia también real del abogado Jan Schlickman. Se trata sobre acontecimientos equivalentes ocurridos en Massachusetts, en Woburn. El caso Woburn, donde la demanda se presentó el año 82, fue resuelto el año 86, solo un caso de 4 años, donde se logró un avenimiento por cerca de 8 millones de dólares. Similares supuestos fácticos, como nos gusta decir a los abogados, pero ocurridos en la comunidad de Hinckley, California, son los que expone Erin Brockovich, que se lanzó el año 2000 en Estados Unidos, dirigida por Steven Soderbergh, basada en la historia de la activista homónima Erin Brockovich y el abogado Edward Masry. El caso Hinckley se inició, este es algo distinto al anterior porque esta es una acción de clase, se inicia el año 96 y termina el año 2008, podríamos decir, cuando PG&E paga cerca de 333 millones de dólares. Estas tres películas se basan en acontecimientos reales. Podemos descartar entonces la idea de una trama constantemente remasterizada. Son diversas historias, pero que todas ellas refieren al miedo de la contaminación, y de la contaminación nada más y nada menos que del agua, como una amenaza de la especie humana. La semejanza argumental de las tres películas las hace realmente parte de una unidad cultural realmente notable. Sin embargo, acá van, a mi juicio, las diferencias en la apreciación estética, o en el nivel de apreciación estética que se puede hacer de ello, y también desde el punto de vista pedagógico. Dark Waters discurre sobre el eterno dilema de la vocación. ¿No? El abogado recién elevado a la calidad de socio de una importante oficina, una estrella en ascenso, podemos decir, y lo sigue siendo el abogado Bilott, decide cambiar de bando, ¿no?, para demandar. No sin reproche de sus colegas, quienes le dicen en un minuto: no queremos ir contigo porque no queremos convertirnos en perseguidores de ambulancias, buitres, como les dicen en algunas partes de Latinoamérica, ¿verdad?, para iniciar juicios de responsabilidad en contra de la química DuPont. Esto va a desviar irreversiblemente el camino de vida de Robert Bilott. El enfoque historiográfico, ya que, como habíamos dicho, el juicio dura cerca de 20 años, permite captar la prolongada duración del proceso y exponer en imágenes este adagio jurídico de que la justicia, cuando tarda un poquito, como que deja de ser justicia. El imperceptible avance del caso también se ilustra en el notorio desgaste vital de Bilott,
en la película. Sus ideales decaen en algún minuto y llega a decir el personaje, ni el Estado ni el sistema puede protegernos, debemos hacerlo nosotros mismos. Sin embargo, la fe en la justicia persiste, y el apoyo de su jefe y su mujer, personajes secundarios pero igual de claves en la película, muy silenciosos. Esta película, de un modo a mi juicio muy discreto y sin estridencias, logra estimular como pocas nuestra motivación al ejercicio del derecho y también, aunque de aquello deriven enormes sacrificios. En Erin Brockovich, donde los supuestos fácticos son muy parecidos, el relieve está en la importancia de conocer al cliente, más allá del caso. Brockovich no es abogada, todos lo sabemos, sin embargo recibió un doctorado honorario en 2005, es abogada, doctora honoris causa, que le permite establecer un vínculo genuino con las víctimas, a través de la aplicación de una exitosa matriz de trabajo donde tienen relevancia la mantención de archivos, entrevistas, labores de terreno. Clave conocer el nombre de tu cliente, nos está resaltando la película permanentemente, y eso logra traspasarse al abogado Masri, y por cierto al espectador. En cierta forma se postula que este método de trabajo logra, como una externalidad positiva, una transformación valórica del litigante. Claramente Masri y Brockovich no son las mismas personas ni al comienzo que al final de la película. A Civil Action, que debe ser una de las películas más comentadas y analizadas del rubro del drama judicial, acá nos trae la idea que permanentemente hay que rescatar de litigio versus negociación. Litigio versus negociación. El protagonista es un experto en responsabilidad civil, pero incurre en un error infantil. No negocia cada vez que las circunstancias lo demandan o lo exigen. Y uno ve cómo el caso se autosabotea por esta razón. Su ambición de vencer a toda costa a través de un fallo demoledor, un knockout. Él les dice a sus clientes, las grandes empresas se disculpan con la billetera, cosa que al final no logra. Impacta seriamente en el resultado del juicio. Olvida a sus clientes, olvida a las víctimas. Busca ciegamente una sentencia. Su contendor en un minuto le dice, mira, en los tribunales tú puedes buscar cualquier cosa menos la justicia. Bueno, eso ya es algo más discutible, no, eso no lo digo yo, lo dice, eso lo plantea la obra. Todos los mecanismos legales, eso sí, deben dejarnos como una enseñanza, son una herramienta para una transacción o negociación óptima. Una buena demanda debiese ser la base de un buen negocio. Aquí en Chile se dice muchas veces mejor un mal arreglo que un mal juicio. Yo digo una buena demanda para lograr un buen arreglo o un arreglo regularmente óptimo. Que termina, donde uno termina diciendo, bueno, en realidad uno no podría uno no vivir de los juicios, pero sí podría vivir de los acuerdos. Bueno, y termino con el Padrino 3, The Godfather 3, y sobre todo en relación con la última versión o la última edición o montaje que se hizo de la película recientemente, que nos permite entender esta gran obra como el conflicto de un delito en iter criminis. Podríamos decir, este es la tentativa de la estafa a Michael Corleone. Y estamos acá ante una película alegórica porque hace innumerables referencias a hechos reales ocurridos en un contexto histórico cercano. El contexto del Padrino 3, según J.D. Connor, en un libro escrito en el año 2015, es el siguiente. En octubre del 69, Gulf and Western, el grupo controlador de Paramount, puso en venta un paquete accionario de este estudio, por deuda, a través de la creación de una filial llamada Marathon Holdings. En junio, se anunció que la mitad del paquete se había vendido a la compañía italiana Società Generale Immobiliare, que ya nos suena a la famosa sociedad anónima de la película. A cambio, Gulf and Western adquirió 5 millones de acciones de SGI de un accionista corporativo importante no revelado. O sea, alguien había invertido en Paramount que no se quería o que se pretendía disimular la identidad de ese alguien o ese inversionista que había salvado a Paramount en el 69. El accionista resultó ser Michel Sindona, un banquero estrechamente vinculado al Vaticano y objeto de persistentes rumores de vínculos con la mafia, los que fueron definitivamente confirmados cuando fue juzgado y condenado por asesinato y crímenes financieros graves. Su ex socio, Roberto Calvi, fue encontrado colgado debajo del puente Blackfriars de Londres en el año 82. Ambos, Sindona,
Calvi estaban vinculados con actividades financieras del Vaticano. Entonces, la muerte de Calvi, la condena de Sindona y las teorías conspirativas hacen que Coppola se vuelva a reunir con Puzo y escriban el guión para El Padrino 3. En la película, el año 79, se sitúa 10 años después del caso Paramount, Corleone decide legitimar su negocio y decide invertir $600 millones en Internacional Inmobiliaria, la compañía inmobiliaria que es controlada en cierta forma por la Iglesia a través del Banco Vaticano. El Banco Vaticano tiene un 25% del capital de esta sociedad anónima. Se arriba a un acuerdo preliminar donde la familia Corleone pagará anticipadamente $600 millones por este paquete accionario. Esto es aprobado por el directorio. Sin embargo, el ingreso formal de Corleone debe ser ratificado por el Papa, en un acto personalísimo que no admite delegaciones. El negocio, no obstante, es una maquinación para defraudar a Corleone. El Banco Vaticano experimentaba grandes pérdidas. La administración de la compañía, no el banco, de la compañía internacional inmobiliaria estaba a cargo de Don Lucchesi, un mafioso italiano. El enlace con el Vaticano lo ejercía el arzobispo Gilday y el asesor financiero suizo Frederick Kensi. Debido al anterior han planificado estafar a Corleone. Lo harán desembolsar el aporte y posteriormente bloquearán su ingreso o manipularán su ingreso. Con estos flujos lograrán cubrir el déficit y para que el fraude se consume debe lograr que el sumo pontífice no ratifique la adquisición. Tan alto nivel de decisión nos dejará totalmente exentos de responsabilidad. De repente, el proceso de transferencia se suspende. Corleone sospecha. 2 minutos. Se ha dado cuenta de la maquinación. Sin embargo, ha quedado en el camino de Lucchesi. Sin embargo, Michael, más veloz y más astuto, ha ordenado matar a Lucchesi, a Gilday y a Frederick Kensi. Y sin embargo, una última acción de Lucchesi le dará más que en el corazón a Corleone, y el precio que ha pagado por este juicio realmente ha sido más caro que su propia vida. Yo creo que no es necesario decir que es un spoiler, pero finalmente quien sufre es la pérdida de su hija. Bueno, al comienzo de la película, Corleone le dice a su sobrino que quiere trabajar con él, que ya no necesita gángster, necesita abogados, y al final de la película lo que podemos ver es que efectivamente lo que necesitaba para haberse ahorrado esta terrible tragedia era tener más abogados. Bueno, el derecho no es solamente fuerza, el derecho es ideas, es indispensable tener estas ideas y manejarlas para la enseñanza del derecho. Yo creo que todas estas películas nos dan una posibilidad de hacer una observación a distintos niveles de las mismas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la exposición, doctor Guajardo. Al primero del siguiente panel. Y después nos vamos a comer algo y después volvemos. Okay. Vale. Adelante. Hola, ¿cómo están? Bueno, ya nos saludamos 80.000 veces, así que qué bueno vernos ahí en Zoom. Damos entonces apertura al segundo panel, Cine de Ficción y Derecho. Vamos a invitar entonces a Roberto. Ahí se va acercando Roberto de a poco, con Inteligencia Artificial, Reflexiones Éticas y Jurídicas sobre la obra de Steven Spielberg. A ver, Roberto, ¿qué sorprende esta vez? ¿Sí? ¿Vas con ese? Sí, se escucha. Dale. Bien, tipo con suspenso vino Roberto. Tenemos que esperar. Muy bien. Ahí está. Muchas gracias por la cordial presentación. Saludar a cada uno de los miembros de la mesa y a cada uno de los presentes en este auditorio. También a nuestras amigas y nuestros amigos a través del aula virtual Zoom. En efecto, vamos a tratar de conversar sobre algunos temas puntuales, yo diría reflexiones éticas y también a su vez jurídicas, sobre una película que considero es muy interesante. Creo yo de que más de alguno de los aquí presentes la habrá visualizado, y me refiero a Inteligencia Artificial, que
si no nos ha quebrado emocionalmente en la etapa final de la película, no tenemos corazón, hay que decirlo. Así que me parece que ese es un punto, qué bueno que los hay también, ¿eh? Bueno, brevemente, esta película está basada en una obra, Los Superjuguetes, ¿sí?, de Brian Aldiss, y es una unión bastante interesante de criterios entre Spielberg y Kubrick, aunque bueno, Kubrick fallece en el 99, hereda esa responsabilidad de plasmar los bocetos, incluso en algunas páginas web se puede visualizar los bocetos de lo que quería Kubrick para la película y los acuerdos que había llegado con Spielberg. Es una tarea bastante fuerte que hereda Spielberg y que básicamente nos introduce al poshumanismo, nos introduce a un contexto bastante complejo de discutir. Brevemente, y sintetizo a manera de correlato, el contexto, ¿no? Se trata de una pareja, Henry y Mónica, tiene un hijo que se encuentra en estado de coma y no había una solución médica para que su hijo, pues, nuevamente adquiera conciencia. Y Mónica sufría mucho por esa ausencia. Prácticamente no había ningún tipo de esperanza para su hijo. Y Henry trabaja en una empresa que se dedica precisamente a una serie de actividades ligadas a la automatización y otros, y se le convoca a efectos de que pueda aceptar participar en un proyecto en el que reciban a un niño mecánico, un meca, así se le denomina en la película. Bueno, y Henry acepta, sobre todo para ayudar a su esposa a superar el dolor. Y esta película me parece que no solo hace referencia a cuentos de hadas, sino a la redención. Porque hay un punto de quiebre en cuanto a esta búsqueda de superar el dolor. Y nótese que superar el dolor resulta algo muy importante en la experiencia humana. Porque su hijo despierta del coma. Y hay una serie de circunstancias, de rivalidades entre Meca y Orga, que eran sus dos hijos, que los impulsan a tomar una decisión, la decisión de apartar a David de la casa. Y esa decisión iba a generar una consecuencia, la destrucción de David, porque era parte de un proyecto. Y ante ello, bueno, la misma Mónica conduce con su vehículo, va hacia la empresa, pero al escuchar a David acerca de esa búsqueda de no desaparecer, de no dejar de existir, se conmueve. Y lo lleva pues a un descampado y bueno, ya sabemos qué es lo que sucede luego, ¿no? Hay una serie de peripecias post-abandono de David, incluso conoce a una serie de compañeros que de alguna forma lo vinculan a una búsqueda, la búsqueda del hada azul. ¿Qué era el hada azul? Era un hada que cumplía los sueños, que extrae David de un cuento que le contó Mónica cuando aún vivían juntos. Es más, en una parte de la película, David, que estaba a punto de ser destruido en un festín, no digo sangriento porque son mecánicos, en un festín de destrucción, todos los humanos asistentes, los Orga asistentes, piden que no se le fulmine, que no se le extermine, porque él ruega por su vida, algo que no era propio de un mecánico. Es en ese contexto de que luego, pasadas una serie de peripecias, logra encontrar a la famosa hada azul, que era una especie de señuelo que tenía la empresa en ese momento, con la finalidad de conocer cuáles habían sido las razones por las que sí había funcionado el experimento, puesto de que David había logrado vincularse afectivamente a su madre, había resultado ser una pieza única.
Y es ahí donde David descubre su naturaleza de niño masivo, robot masivo, y luego de impactarse con que hay una serie de producción en masa de estos robots, tanto niñas como niños, decide, podríamos llamarlo así, no sé si la palabra sería la correcta, suicidarse, tirarse al vacío, y luego es descubierto por unos mechas muy avanzados, 2000 años después, luego de que culmina pues esta búsqueda que fracasa. No voy a contar el final para poder contextualizarnos un poco más sobre eso. Esto nos lleva a preguntarnos qué es la inteligencia artificial y cuán importante es discutir acerca de esto. Y es que la inteligencia artificial, tratando de apartarnos de conceptos elaborados, busca simular aprendizajes. Busca conocer árboles de conocimiento teórico, pragmático, para que sean aplicados y replicados de forma masiva. Eso es la inteligencia artificial. Y no creamos de que la inteligencia artificial solo se reduce a la robotización y a la automatización. No, la inteligencia artificial hoy ya está presente en una serie de experiencias, incluidas en el ámbito jurídico. En otras palabras, a analizar y buscar elementalmente de que los computadores, los ordenadores hagan cosas que hoy en día nosotros como humanos tal vez no lo podemos hacer en el tiempo que quisiéramos y con los resultados que quisiéramos, ha sido precisamente una de las búsquedas principales de la inteligencia artificial. Y dentro del contenido ético, es interesante que nos podamos aproximar a una serie de puntos clave, como el hecho de que en muchas ocasiones nosotros como especie tratamos a lo inerte como si estuviera vivo y a lo que está vivo como si fuera objeto. Y en la película nosotros podemos evidenciar que estamos frente a una sociedad distópica que ha pagado por sus pecados, especialmente en el contexto ambiental. Y en el ámbito social, los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, y a pesar de que han transcurrido muchos años, no se ha logrado un gran cambio en cuanto a la condición humana. Es más, si nos damos cuenta de la revisión del material audiovisual, la condición humana se ha reflejado en el ámbito máquina. Y también hace referencia a una serie de cuestiones, a un amor sobrehumano, porque, a ver, nosotros seguiríamos amando a una madre que por su culpa lleva a su hijo, entre comillas, o a un robot, a un aserradero para que se le descuartice y que por su rechazo tenga que esperar 2000 años bajo el hielo. Eso creo yo que es algo totalmente sobrehumano. Además, contextualizarnos hacia esa búsqueda de percibir cómo es que lo que se encuentra programado básicamente imita emociones, no resume en realidad el contenido audiovisual, sino que, si nos percatamos, David está programado para provocar emociones, no solo para suplir las ausencias, sino para provocar emociones. Y son emociones las que provoca precisamente con respecto a la familia que, podríamos llamarlo así, recibe a David. Provoca compasión en Mónica y es por esa compasión que lo abandona. Y podríamos decir que también provoca amor. Tanto en los humanos como en los robots, ciertos estímulos y ciertas situaciones tienen un efecto predeterminado. Incluso nuestro comportamiento en ocasiones puede ser predecible, podríamos decir que en determinadas circunstancias programado, y eso nos obliga a preguntarnos si en la inteligencia artificial no es que un robot puede evolucionar lo suficiente como para ascender al rango de ser humano, o tal vez la pregunta mejor formulada sería: ¿los seres humanos son lo suficientemente evolucionados para ser diferentes a los robots? Porque la posibilidad de que el hombre cree seres con habilidades y no iguales superiores a las de ellos, pues es una latente. La posibilidad de dotar a estos seres de sentimientos y acercarlos al contexto humano también es una latente. Y la posibilidad de que el hombre, insatisfecho con su propia naturaleza, cree algo artificial para nutrirlo, también es una constante
altamente visible en una serie de experiencias que creo yo nosotros podemos visualizar. En el ámbito jurídico, algunos problemas. La posibilidad de que en un futuro no muy lejano robots puedan volver obsoleto el trabajo humano, creo que eso tampoco es ni siquiera del futuro, es algo que ya está sucediendo. Y eso va a provocar y provoca problemas mayores, disminución de puestos de trabajo, etcétera. Además, en la película se puede contextualizar otro punto, la desesperación total por el continuo aumento y el espacio que ocupan los mecha, los robots, que provoca su destrucción masiva y un odio declarado por los órganos, es decir, los humanos, hacia las máquinas. Además, el hombre que ha sido creado, en teoría, para responder a los sentimientos, su base más profunda, antes que la capacidad de razonar, es la capacidad de sentir y expresar emociones y deseos. Incluso podríamos considerar que esta capacidad ligada al don de razonamiento es lo que nos hace humanos. Pero si dotamos a las máquinas de los mismos atributos que nos hacen humanos, entonces, ¿qué estamos creando? ¿Qué nos hace humanos finalmente? Ahora, sabemos que un individuo, por muy sano que se encuentre, y con esto voy concluyendo, eventualmente morirá. Ya sea de forma natural, ya sea de forma accidental, no importa. Esto nos aproxima al poshumanismo. El deber de mejorar la calidad de vida del ser humano con el uso de la tecnología. Hoy por hoy es algo que es totalmente real. Y eso también nos obliga a preguntarnos las cuestiones ligadas a la adquisición de la personalidad jurídica. ¿Acaso somos reconocidos como personas porque un texto así lo señala? ¿O es que previamente ya existe determinados elementos que nos vuelven personas? Eso nos obliga, creo yo, a redefinir el contenido conceptual y ético del término persona. Como conclusión, estamos abriendo y hemos abierto la caja de Pandora hace mucho tiempo. Y esto nos deja nuevas interrogantes para el derecho, como lo concerniente a los lineamientos de construcción jurídica y de seguridad jurídica, responsabilidad moral por el desempeño de estos sistemas autónomos que estamos creando de alta tecnología, ámbitos ligados a la gobernanza, a la regulación, al diseño, al desarrollo, a la inspección, al seguimiento, a las pruebas, a la certificación, a la toma de decisiones democráticas. Y la discusión jurídica sobre el tema está conectada simbióticamente a la siguiente pregunta, y con esto concluyo. ¿A qué valores deben servir los sistemas autónomos de alta tecnología? Eso es lo que yo quería plantear en esta mesa. Probablemente dejo más preguntas que respuestas, pero creo yo que son en esos espacios donde debemos hacer precisamente esos aportes. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Mauricio, entonces, lo presentamos. Mauricio Torres Jauregui, de Chile. Va a hablar sobre Capitán América, Guerra Civil 1, el cine de superhéroes como metáfora política. Mauricio, la palabra. Bien. Un segundo, déjeme poner mi... 20 minutitos yo te aviso, no te preocupes. No hay problema. Bien. ¿Se escucha bien en el Zoom, cierto? Sí, súper. Sí, le dicen que sí. Muchas gracias. La profesora Alba Galardi Licheri, y que hoy ha venido con su propio nombre y no usurpando el nombre de su hija, le dice que sí, que lo escucha bien. Adelante nomás. Perfecto, muchas gracias. Bien, gracias a todos y todas quienes están presentes y gracias también a la organización de este congreso, de este encuentro, ¿cierto? Por la oportunidad de conversar de estos temas que a veces, como lo veníamos conversando en la mañana, no se tocan normalmente, pero que son puntos de encuentro que vale la pena, ¿cierto?, explorar. El cine de superhéroes tiene tomada la agenda, la conversación, la taquilla del séptimo arte. De hecho, sobre todo de la taquilla, uno diría, porque de las 10 películas de mayor recaudación en la historia, 4 son del género de superhéroes. Si lo extendemos a las 15 primeras, 6 son del género de superhéroes. La franquicia más recaudadora de la historia del cine es el universo cinematográfico de Marvel, que supera ampliamente a otras casas de la escena pop como Star Wars, James Bond. Y también hay números favorables en términos de recepción crítica, ¿no?
Hay un agregador de reseñas que es el famoso Rotten Tomatoes, que manifiesta números altos en términos de receptividad por parte de los críticos para las películas de superhéroes. Entonces pareciera haber, ¿cierto?, una concordancia no solamente en términos de que sea un cine de entretención masivo, sino también parece tener buena receptividad. Pero por cierto, todo esto es opinable y entonces aparecen sus críticos. En una entrevista que se le hizo al director Martin Scorsese cuando estaba haciendo el ciclo de promoción de su película The Irishman, se le preguntó si había visto el último éxito de la película de Marvel y dijo, con palabras bastante intensas, dijo que no las ve porque él considera que esto no es cine, que se parecen más bien a parques temáticos, esa es la expresión que a él más le recuerdan estas películas de superhéroes, pero que en definitiva no es cine. No, ni siquiera no es cine de calidad o no es cine de tal altura. No es cine. Esas fueron las palabras tajantes de Scorsese. Se han sumado otros críticos. Ken Loach dijo que eran aburridas. Francis Ford Coppola dijo que eran despreciables. Jane Campion dijo que las odiaba. Hace poco, me parece que fue, no recuerdo si fue James Cameron el que hace unos días dijo que le parecía, digamos, malo que las películas de superhéroes hubiesen reemplazado al actor como el ídolo del cine por el personaje. O sea, dijo, hoy día la estrella de cine no es Chris Evans, es el Capitán América. Dijo. No recuerdo si fue James Cameron u otro connotado de la escena de Hollywood. Obviamente aparecen sus defensores, todos los actores que trabajan en estas producciones salieron a responder a estas críticas. Tom Holland, que es el hombre araña del actual universo Marvel, dijo que había trabajado en cine de autor y en cine masivo y que la única diferencia para él era el presupuesto, no había diferencia en términos creativos, en términos de otras, digamos, importancias, pero que la única diferencia era el presupuesto. Y lo mismo, o en términos similares, se han pronunciado Scarlett Johansson, el difunto, que en paz descanse, Chadwick Boseman, que interpretaba a Black Panther en el universo Marvel. Entonces está instalada la conversación de cuál es la calidad, ¿cierto?, de estas películas. Black Panther, que fue una de las películas más altisonantes del universo Marvel, fue nominada a varias categorías de los premios Oscar, incluyendo la categoría Mejor Película, que es algo inédito para estas películas de superhéroes, llegar a los premios más altos de la Academia. Finalmente obtuvo Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Música Original, o sea, Mejor Soundtrack y Mejor Diseño de Producción. Muy inédito que una película de entretención, de acción, de superhéroes gane premios en la Academia. Algunas de las críticas tienen que ver con que las películas de superhéroes se dice que son todas iguales, que tienen un estilo muy homogéneo, que son muy superficiales, que no hay innovación. Sobre todo es una crítica que se desliza siempre a lo que hoy día se denomina el universo cinematográfico de Marvel, que todo es una gran productora, ¿cierto? Que todas las películas tienen el mismo sello. Se ha usado a veces la metáfora de que es como comer comida rápida. Sabemos que la comida rápida es buena, te va a saciar el hambre, pero no es algo de alimento de calidad, digamos. Entonces se ha comparado a las películas de superhéroes con la comida rápida de tipo McDonald's, ¿no? Yo lo que quiero hacer con esta ponencia es un poco establecer una defensa, que es una defensa bastante humilde de las películas de superhéroes. No pretendo que sean las grandes producciones del séptimo arte, los grandes clásicos, pero mi punto, mi pretensión de validez en este caso es defenderlas como metáfora para que su público mayoritariamente preferente, que son los jóvenes, los adultos jóvenes, puedan acceder a discusiones políticas y revisar la manera en que tomar partido respecto a determinadas discusiones políticas te acerca, ¿cierto?, a determinadas concepciones filosóficas, sociales, culturales, etc., de un modo que es bastante digerible, que es un modo más fácil y que permite, ¿cierto?, que este público objetivo, que son los adolescentes, comprendan rápidamente y de manera sencilla las implicancias que puede tener una concepción filosófica, una concepción de la moral de la política para un conflicto en concreto.
Esto no es tan descabellado. Se ha dicho, por ejemplo, que la película Capitán América Winter Soldier, que es la anterior a la que yo voy a comentar, que se trataba, cierto, de que Capitán América descubría que había una organización fascista infiltrada en el gobierno y que quería usar el complejo militar industrial para destruir a sus enemigos políticos, era una metáfora, o había sido pensada como una metáfora de la así llamada lista de la muerte que Obama tenía para perseguir supuestamente terroristas del Medio Oriente. Entonces, bajo ese paraguas, bajo ese parámetro, quiero hacer una defensa, como les digo, no tan pretenciosa, pero en estos términos de las películas de superhéroes como una metáfora política. Me planteo entonces con el caso de Capitán América Civil War, con una escena que ocurre en el primer acto de esta película. Para quienes no están tan familiarizados con los sucesos del universo Marvel, les cuento que esta película trata de que este equipo de vengadores, de superhéroes, ha intervenido varias veces en las películas anteriores, pero ha dejado detrás de sí mucha destrucción. Entonces, uno siempre se ríe porque los superhéroes destruyen la ciudad y al día siguiente la ciudad está toda reconstruida. Bueno, acá no. Acá la destrucción permanece y Naciones Unidas interviene y dice los países están preocupados, entonces lo que queremos es someter a estos vengadores a el control de un panel de las Naciones Unidas a través de un documento que a grandes rasgos es un tratado internacional, ¿cierto? Lo suscriben varios países, que dice que este panel va a tener el control sobre cuándo los vengadores pueden intervenir, en qué condiciones y quién se hace responsable, ¿cierto?, de los daños que van ocurriendo cuando ellos intervienen. Entonces, se plantea la idea, aparece un general que ahora está convertido en secretario de Estado, plantea la idea, les dice, discútanlo, pero la verdad es que sus alternativas son o aceptan esto o se retiran como superhéroes, ya no pueden ejercer como superhéroes, estarían al margen de la ley. Entonces se produce una escena en que todos los personajes que hemos estado viendo por varias películas conversan entre sí, dialogan y se presentan los varios puntos, y mi pretensión, mi muestra es que esta escena refleja cómo distintas ideologías políticas van presentándose en la discusión y van convergiendo y divergiendo sobre qué decisión tomar. Entonces voy a comentar brevemente las posiciones que ahí se muestran y tratar de vincularlas con sus respectivas ideologías políticas. Para eso me apoyo en el texto de Will Kymlicka, que es el texto de concepciones, no recuerdo, tengo la referencia acá, es Filosofía Política Contemporánea, que hace un panorama, ¿cierto?, de todas las filosofías políticas que son relevantes en la actualidad. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el resto del tiempo que nos queda. La escena comienza, ya se presentó la discusión, ¿cierto? Y el primero que interviene es el amigo de Iron Man, que es James Rhodes, que él también es un superhéroe, y él plantea como primer argumento que el general que está proponiendo esta iniciativa tiene una medalla de honor del Congreso. Luego se le sigue interrogando y dice, acá están firmando 117 naciones y tú quieres venir a decirme que no, que estamos bien. Se le sigue replicando y dice, acá estamos hablando de las Naciones Unidas, no del Consejo de Seguridad Mundial o de Hydra o de Shield, que son organizaciones del universo Marvel. Y entonces este argumento, esta primera intervención sitúa a este personaje, ¿cierto?, en la línea de un argumento de autoridad. O sea, la razón que él esgrime es que esto hay que hacerlo porque alguna autoridad competente, alguna autoridad con el conocimiento suficiente, con el peso moral suficiente, lo dice, entonces hay que hacer lo que la autoridad dice. Y eso sitúa entonces esta perspectiva en una postura más bien autoritarista, más bien ligada al ámbito quizás militarista, porque las autoridades que está citando son autoridades militares. Por contraposición, él discute directamente con otro personaje, que es el amigo del Capitán América, que es Falcon, que Falcon inmediatamente pregunta, a ver, si nosotros aceptamos esto, ¿cuánto va a pasar, cuánto rato va a pasar hasta que nos marquen como si fuéramos criminales comunes? Esa es la intervención que hace. Entonces, eso nos muestra que hay una ideología de desconfianza con la autoridad. O sea, inmediatamente cuando alguien tiene el poder, yo pienso cómo ese poder me podría ser perjudicial. Y lo que yo veo en la intervención de Falcon es que se contrapone, ¿cierto?, el autoritarismo con quizás una suerte de liberalismo,
libertarianismo. Will Kymlicka dice que el libertarianismo habla de la propiedad sobre el propio cuerpo, sobre el propio ser. Entonces, cuando Falcon dice, ¿cómo nos van a marcar como criminales? Él está pensando básicamente en ser dueño de uno mismo. Entonces, eso lo podría acercar quizás a corrientes anarquistas. Otra intervención, el personaje Visión, que es un androide sintético, que plantea básicamente una ecuación, dice él, en que dice que desde que se reveló el primer superhéroe han incrementado las personas con habilidades especiales y también ha incrementado la cantidad de eventos potencialmente apocalípticos. Entonces que, en definitiva, el hecho de que hayan superhéroes invita al conflicto y por lo tanto que la regulación no puede ser descartada de plano. Como él está pensando entonces en una evaluación por consecuencias, o sea, esto debe hacerse porque trae las mejores consecuencias o no debe permitirse la libertad de los superhéroes porque trae malas consecuencias, estamos claramente ante un argumento utilitarista que se contrapone, ¿cierto?, a los otros dos que habían sido presentados. El clímax de la escena acontece cuando intervienen los dos personajes principales de la película, que son obviamente Tony Stark, Iron Man y el Capitán América. Tony Stark, después de tirar todos sus chistes de Tony Stark característicos, ¿no? Plantea el caso de un personaje que es una víctima de los eventos que ellos habían cometido en el pasado, y después de plantear bien retóricamente su caso, dice básicamente que ellos necesitan que los pongan en su lugar y que si los superhéroes no aceptan limitaciones, no son diferentes que los malos, dice Tony. Entonces, yo veo acá, en el argumento principal de Stark, veo un argumento a favor de la intervención estatal basado en una especie como de colectivismo del bien común, como lo podría llamar Kymlicka, que básicamente plantea una especie de responsabilidad colectiva. O sea, la sociedad como colectivo tiene la misión, ¿cierto?, de evitar o de no favorecer que se produzcan eventos dañinos. El que le responde, obviamente, es Steve Rogers, el Capitán América, y le dice básicamente que que ellos tienen que ser responsables de sus propias acciones, que el documento solo traslada la culpa, dice él, que esto estaría en definitiva controlado por gente externa con sus propias agendas políticas. Y finalmente el argumento central, creo yo, aparece cuando Tony Stark le replica, le dice, cuando yo me di cuenta que mis armas estaban en malas manos, yo tomé la decisión de dejar de producir armas. Y el Capitán América le responde, dice, tú elegiste hacer eso. Si firmamos este documento, renunciamos a nuestro derecho a elegir. ¿Qué pasa si este panel nos manda donde no deberíamos estar? ¿O qué pasa si nosotros creemos que deberíamos estar en un lugar y este panel no nos deja? Entonces, el argumento central de Capitán América contra Tony es la libertad de elección. Y esa libertad de elección, esa autonomía moral, esa idea de que el individuo es el más capacitado para tomar sus propias decisiones, determinar lo que es bueno o es malo, y no que el Estado le diga lo que tiene que hacer o a dónde tiene que ir, es claramente una contraposición al colectivismo de Tony contra un liberalismo clásico, ¿cierto? Basado en teorías liberales clásicas de frenar el poder del Estado. Termina la discusión básicamente dos argumentos. Otro personaje, que es Wanda, la que provocó el incidente que da lugar a esta discusión, dice que van a venir por ella. No lo manifiesta como un argumento, pero es un argumento del miedo. Entonces ahí también hay una tematización del miedo, que es un elemento obviamente que regímenes fascistas, regímenes totalitaristas instrumentalizan como antecedente político. Y por último, el argumento de Natasha, que es la viuda negra del personaje de Scarlett Johansson, que ella básicamente dice, acá nos conviene aceptar esto porque si tenemos una mano en el volante vamos a poder tener el control, en cambio si se nos impone, se nos va a imponer de forma mucho más grosera, mucho más fea. Entonces una posición más bien estratégica y no una posición de presentar un argumento sobre la corrección, pero sí de presentar la vida política como grupos que tratan de conseguir los mayores beneficios para ellos en la arena política. Yo veo acá una posición más bien agonista, como la de Chantal Mouffe, por ejemplo.
Entonces, con este breve repaso de esta escena, lo que yo he querido mostrar es que si tú le presentas esta escena de esta manera a un adolescente y le explicas más o menos cuáles son los canales de conexión entre cada cosa, un joven, un adolescente que quiere insertarse en discusiones políticas puede rápidamente advertir cómo funcionan las distintas filosofías y cómo se plantean frente a un caso concreto, a un problema concreto, y finalmente adherir, ojalá no solamente por razones carismáticas, sino también pensar racionalmente un poquito qué posición le parece más justificada. Y, por ejemplo, eso cuenta que en el fandom, digamos, la discusión estaba abierta entre si tú eras Team Tony Stark, Team Iron Man o Team Capitán América, y digamos, las redes sociales que discuten estas cosas, la discusión estaba abierta, o sea, habían buenos argumentos para ambas posturas. Entonces, en definitiva, lo que busco es revitalizar la idea de que estos superhéroes pueden servir como metáforas para tematizar ciertos aspectos que son importantes. No es el único. Black Panther, por ejemplo, es una exploración sobre el colonialismo y los efectos que tiene el colonialismo en la identidad de las personas. Captain Marvel, que es esta capitana, ¿cierto? Se dice que es la primera superhéroe femenina de Marvel. Tematiza un fenómeno, para los que lo conozcan, que es el fenómeno del gaslighting, cuando un hombre le hace creer a una mujer que sus ideas son incorrectas o que ella está desequilibrada o que está media loca. Esa forma de manipulación emocional se tematiza en la película de Capitana Marvel. Y entonces la idea detrás de esto es revitalizar estas películas como que ya no son solamente entretenimiento de baja calidad, entretenimiento palomitero, como se suele mirar despectivamente, sino que pueden tener un rol educativo, pedagógico, sobre todo para las nuevas generaciones. Eso es lo que yo quería plantear, teniendo este caso, esta escena a la vista. Así que muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Mauricio. Pasamos entonces a Juli. Bueno, vamos a presentar la ponencia de Edi Chávez Huanca, de Perú, titulada El precio del mañana, evaporación de los derechos humanos y tecnodictadura corporativa. Edi, buen día, ¿cómo estás? Edi, ¿podés por favor encender la cámara? Anclar. ¿Podés encender cámara, por favor? Y micrófono. Eddie, Sí, espera, Eddie. micrófono. Sí, espera un segundito que ya está Ricardo tocando en el panel para poder acceder Podés al anclaje. hablar, Eddie. A ver, dale, Eddie. ¿No? Esto es porque tenés que venir, Eddie. Esto es porque tenés que venir. Ahí tenés la activación de audio. Muy bien. Ahí está. Ante todo, agradecer al maestro Ricardo por tan gentil presentación. Estoy muy contento. Sé que hay un poco de distancia, remoto, por la invitación que me hace la Universidad de Chile, mi querido amigo Cristian Lepín, y veo al menos nombres y algunos rostros que gracias al cine me ha dado la oportunidad de conocer a América Latina y tener grandes amigos. Le debo bastante al cine. Por ejemplo, darle sentido a mi forma de ver el derecho, no solamente en el plano académico, sino también práctico. Existe todavía mucho prejuicio o preconcepto sobre la utilidad del cine en el plano, ¿cómo decirlo?, práctico, ¿no? Nuevamente. Bien, muchas gracias, queridos amigos. Espero que pronto nos podamos ver en Santiago, en Lima, donde el cine nos pueda unir. Vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla, por favor. Estás autorizado. Muchísimas gracias, maestro. Contrario. Sí. Pero no te perdono no haber venido. Estás acá nomás. Sí, es correcto. Estoy a 2 horas, creo. Permítame un momento. A ver.
Ya, ahora sí. Me disculpa, estoy un poco nervioso, creo que eso es una buena señal. A ver. Claro, como nunca has expuesto en tu vida, es la primera vez. Sí. A ver, Estás compartiendo, Eddie. Sí. Ya. Bueno. Nos está pasando Bien. toda la ponencia, ¿eh? Sí, lo siento. Bien, vamos a comenzar. Escogí esta película por una información que yo recibí acerca de el capitalismo de vigilancia, ¿no? Leí un poco del libro de Shoshana Zuboff, es un libro que se ha publicado hace poco, ¿no? Y cómo esto que el maestro catalán Román Gubert anuncia, ¿no? Oye, la nueva clasificación de la sociedad va a ser de inforricos e infopobres, ¿no? Y hay que tener mucha atención en esta clasificación que el capitalismo... Perdóname, ¿podrás gritar un poquito más? Porque el sistema acá en la sala no está dando demasiado sonido y tenemos 432 personas acá en la sala que te quieren escuchar mejor. Sí. Grita un poquito más. Perfecto. Maestro, ¿se me escucha mejor ahora? Un poquito, pero igual si gritaras. Ya. Voy a ver, solucionar eso en este momento, ¿ya? A ver. Es el problema que en Perú hablan tan lindo y tan bajito siempre. Sí. ¿No? Bien, Tenemos que entonces voy a subir la transmitirle voz. sangre argentina. ¿Está bien así? Sí, está mejor. Genial. Entonces voy a mantener este tono de voz con la cortesía de la sala. Permítanme, por favor. Elegí esta película en razón de haber atendido un texto titulado La era del capitalismo de la vigilancia, de Shoshana Zuboff. A raíz de ello me salió una incógnita, ¿no? ¿Cómo es que se va a clasificar a la sociedad en el siglo XXI? Por una idea que el maestro catalán Román Gubert anuncia, ¿no? Que una posible clasificación es identificar a la gente entre inforricos e infopobres, ¿no? Y la posibilidad de apagar o descartar a aquella gente que no tiene esa capacidad económica de poder sostenerse de pronto en un mercado o en una dictadura de mercado, ¿no? Donde el Estado cada vez se aleja más del ciudadano y de pronto las empresas hacen esta constelación de valor y determinan cuáles son las reglas de juego en nuestra vida diaria. A raíz de eso, tomo atención a esta película, ¿no? El precio del mañana. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera acerca a mostrar esto del capitalismo de la vigilancia. Bien, de todas maneras quiero mencionar que hay que atender lo del cineforo en el aula, ¿no? Una cosa de 3 elementos en principio: presentar la película, proyectarla y debatirla, para darle ese aderezo de la implicancia cine y derecho, ¿ya? Esta es una frase que yo compartí hace 3 años atrás en Santiago, ¿no? Cuando estaba ahí con Cristian, con Ricardo. Román Gubert señala: una película muestra más la época donde fue hecha que la época que quiere mostrar, ¿no? Me llama mucho la atención cómo Román Gubert, que es abogado, historiador, director de cine, hace la implicancia cine y derecho, ¿no? Por ejemplo, hace poco estaban comentando un colega sobre los superhéroes y el derecho. Y probablemente esa película muestra más la época actual que la supuesta época que quiere mostrar, ¿no? El empoderamiento de la mujer, ¿no? La creación, por ejemplo, de que no me gustaría un superhéroe que tenga super oído o super vista, ¿no? Creo que de pronto en los años 40, 30, qué impresión habrá habido, pero en la actualidad eso no es algo que yo preferiría, por ejemplo. Bien. Otra cosa importante, ¿no? Lo que está pasando con el cine en la actualidad es que estamos viviendo hipercultura, ¿no? Y esto está detallado ya hace tiempo, hace más de una década, en el libro de Lipovetsky Serroy sobre la pantalla global. Y ocurre eso en esta película. Y está ocurriendo eso en esta generación de películas postmodernas, ¿no? Mucha sangre, muchos superhéroes. Ya no alcanza a ver a Pantera, tenemos que ver 20 superhéroes. Ya no alcanza una persona a ver caminando, tenemos que verla corriendo, ¿no? Entonces, frente a ese escenario, ¿qué está pasando con el derecho, ¿no? Se ha vuelto líquido, ¿no? En tiempo y en espacio se le ha escapado las nuevas formas de convivencia social. Bien, el personaje principal, Will Salas, ¿no? Que Justin Timberlake lo interpreta, señala esta frase que yo recojo como la frase principal de la película: no tengo tiempo para preocuparme
por cómo sucedieron las cosas. Así son las cosas. La ingeniería genética detiene el envejecimiento a los 25 años. El problema es que solo vivimos un año más, a no ser que consigamos más tiempo. Ahora el tiempo se ha convertido en divisa, lo ganamos y gastamos, los acaudalados viven para siempre y los demás. ¿Por qué esta frase considero que es la más importante de la película? ¿Por qué? Porque la divisa de intercambio es el tiempo. La gente ya no se preocupa tanto por, de pronto, imaginarse que hay una vida eterna. ¿Por qué? Porque hay tantas experiencias infinitas que llega un momento que la gente que tiene mucho tiempo se aburre y hace las cosas con calma. Pero la gente que tiene poco tiempo, es decir, la gran mayoría de las personas, lo único que hace es pensar en acumular más tiempo para sobrevivir. Se ha establecido entonces una clasificación social de inforricos e infopobres. Por un lado, aquellos que necesitan tiempo para sobrevivir y por otro lado, aquellos que están sumamente aburridos para gastar su tiempo. Los temas involucrados, si lo llevamos al plano jurídico, podrían ser estos. ¿Por qué? ¿Por qué digo podrían? Porque podríamos añadir otros elementos de acuerdo a nuestras expectativas o interés, ¿no? Dignidad, derechos humanos, calidad de vida, derecho al libre tránsito. Esto de acá que Andrés Bodenheimer lo trabaja a fines de la Segunda Guerra Mundial, la diferencia entre Estado de poder y para algunos el ya superado Estado de Derecho. Luego, la atomización de la identidad, me parece una cosa muy, creo que merece mucha atención en esta época. La tecnodictadura, ¿no? La tecnodictadura, la moral social y bueno, el libre tránsito. Muy bien, creo que esos son los temas que podríamos tomar en cuenta en principio a la hora de analizar esta película. Otra cosa importante, ¿no? Esta película me hubiera gustado que no tenga final feliz, pero como parte del cine comercial, como parte de la receta del cine hollywoodense, merece un final al estilo de el chico guapo rescata a la chica guapa y todos viven felices para siempre, y el mensaje al auditorio es que la vida es algo tan hermoso que todos vamos a conseguir lo que queremos. Me hubiera gustado que la película termine con esta frase y digan, ¿saben qué? No necesariamente va a pasar lo que tú esperas. Este hombre, ¿no? Philip Wise señala lo siguiente: cuando ya le quitan su patrimonio, cuando ya perturban la estructura mercantilista, donde el tiempo solamente está atesorado por un grupo pequeño de mercantilistas, ¿no? Que son dueños de una corporación que deciden cuánto cuesta el tiempo, a quién le venden el tiempo. Una vez que le arrebatan el tiempo a esta persona, que es un magnate que tiene más de 100 años, pero que está esculpido en el tiempo como alguien muy joven, porque de eso se trata. Todos en la película se ven como de a 25 años hasta 40 años más o menos, y nadie aparenta ser viejo, pero si te queda poco tiempo te desconectan y mueres. Este hombre señala lo siguiente: tal vez alteren el equilibrio por una generación o dos, porque ya le han quitado el tiempo para entregárselo, entre comillas, al pueblo. Pero no se engañen, a fin de cuentas no cambia nada, porque todos quieren vivir para siempre, todos creen poder alcanzar la inmortalidad, aunque toda la evidencia está en contra, todos creen que van a ser la excepción, pero la verdad es que para que pocos sean inmortales, muchos deben morir, ¿no? Simplemente les dicen, bueno, lo que ustedes han hecho de buscar una igualdad para todos y que todos tengan tiempo para vivir en paz, eso no es cierto. Al final, la naturaleza humana se revela y finalmente pocos van a ser aquellos que van a lograr hacer lo que les da la gana, y la gran mayoría no lo va a hacer. Se hace una mención a una frase que hay que descubrir, creo yo, ¿no? El capitalismo darwiniano, ¿no? Este hombre, Wise, que viene a ser de pronto el malvado de la película, ¿no? El antagonista, señala que aquí solo sobrevive el más fuerte, y en este caso es el que más tiempo tiene, ¿no? Los dueños de las grandes corporaciones son los generadores del tiempo, solo ellos determinan cómo hay que vivir. Esto me trae a colación una cita, ¿no? Antes de dar las conclusiones. Estaba leyendo un libro, Plagas y Pueblos, de William McNeill, y cuando McNeill habla del macroparasitismo adaptado, habla de cómo un grupo de personas dentro de la sociedad pueden terminar enquistándose en un grupo mayoritario para que este grupo mayoritario trabaje y este grupo pequeño viva del trabajo que están haciendo estas grandes mayorías.
¿Quiénes podrían ser eso? En la época inca podría ser la mita inca, ¿no? Que fue adaptada de pronto más adelante como la mita castellana, al menos en lo que respecta a mi país. ¿Qué podría ocurrir? ¿No? ¿Dónde podríamos ejercer entonces los derechos, la democracia y en particular los derechos humanos en un escenario de inforricos e infopobres, donde los que menos tienen que correr para poder vivir un poco más y donde los que han acumulado mercantilistamente la riqueza simplemente están aburridos de vivir? Ambos se ven afectados desde mi punto de vista de diferente manera, ¿cierto? ¿No? La convivencia diaria, entonces, ya no está, entiendo yo, vinculada a la idea de un contractualismo clásico. Sigo escuchando hasta ahora que hay que repensar el contrato social. No sé si habría otras formas de ver. Considero que debemos buscar otras formas de ver de cómo poder sobreponernos a una tecnodictadura corporativa que se está dando en esta nueva ola globalizadora. En la película se ve claramente, ¿no?, esta clasificación. ¿Cómo podríamos darle vitalidad a lo que viene después del Estado constitucional democrático de derecho? O un poco al menos. El profesor Guber, ¿no?, y también Agamben, citando a Rethel, señalan que podríamos revalorar los intersticios, ¿no? Es decir, de acuerdo a Agamben, citando a Rethel, tratar de encontrarle en lo que es diferente, en lo que es rechazado, en lo que quizás es descartado, la posibilidad de darle una nueva vida, la filosofía de lo roto. Y cito esto para ya ir culminando. Entre 1924 y 1926, Rethel, que vivía en Nápoles, señala: al observar la actitud de los pescadores que luchaban con sus barquitos a motor y la de los automovilistas que intentaban hacer arrancar sus viejísimos autos, formuló una teoría de la técnica que definía graciosamente como filosofía de lo roto. Según Rethel, para un napolitano las cosas empiezan a funcionar solo cuando son inutilizables. Bien, frente a esta película que creo que podría estar ubicada en el plano de ciencia ficción, quizás ya podríamos ir ubicándolo en el plano de la historia posmoderna de la humanidad, ¿no? Eso me está pasando también con las novelas de Asimov. Ya no sé dónde ponerlas, si en ciencia ficción o en historia contemporánea, ¿no? Lo que podríamos hacer entonces es practicar un poquito de la filosofía de lo roto frente a este alejamiento del Estado, frente a este monopolio todavía de hablar de un nuevo contrato social y frente a cómo nuevamente en esta ola globalizadora las corporaciones vienen determinando quién puede estar conectado y quién no puede estar conectado. Recomiendo algunas cosas, ¿no? Este libro de acá, Los derechos de la mujer en el cine, que fue producido en Perú, está de descarga libre. Este libro que me ha gustado muchísimo, me atrevo, y sé que esto va a quedar grabado, no sé hasta qué día me va a durar, es el cuarto libro más lindo que he leído, al menos de lo que me ha tocado hasta el día de hoy. Qué lindo libro, se lo recomiendo mucho. Y luego una revista muy hermosa del Perú, muy linda también para descargar, La Ventana Indiscreta. Muchísimas gracias a cada uno de los presentes.
un eslabón más, ¿cierto?, en este siniestro aparato burocrático del nazismo, y que ella poco a poco Perdón, un segundito, Constanza, había un inconveniente acá con el micrófono. Te va a presentar de nuevo Verónica y todo lo que dijimos no quedó grabado. Te va a presentar de nuevo Verónica. Quedó grabado, pero no se escucha. Pero no se escucha. Esto es igual que el cine. Vamos a hacer una toma nueva. ¿Ok? Vamos. Dos cámaras. Toma 2. Constanza hablando. Toma 2. Luz, cámara, acción. Constanza Araya Aguilar, que además de su juventud y belleza, vieron que yo tengo capacidad de reproducción, es una estudiante de la casa, con un espacio que estamos entonces instalando, inaugurando, que tiene que ver justamente con que el alumnado de grado se integren a estos encuentros tan especiales. Ella nos va a recrear sobre la banalidad del mal, un análisis en la era de la información y de la perspectiva cinematográfica. Hace la aclaración de que esto está abierto a todo el mundo. Y como ya lo aclaré antes, estos eventos están abiertos a estudiantes de Derecho y también a otras personas que no han sufrido o están sufriendo procesos de deformación mental en las facultades de Derecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la doble presentación. Como ya les había mencionado, yo soy estudiante de 5º año y el tema, ¿cierto?, del cual les voy a hablar es la banalidad del mal en la era de la información desde una perspectiva cinematográfica. La banalidad del mal fue un concepto acuñado por la filósofa Hannah Arendt en su libro Eichmann en Jerusalén, en el cual ella se aboca, ¿cierto?, a reconstruir de manera fáctica las diferentes sesiones de este juicio y de alguna manera, es cierto, ella va descubriendo algo más y se va interesando y va desentrañando poco a poco la personalidad de este sujeto que es Adolf Eichmann, y que fue uno más, ¿cierto?, de esta intrincada maquinaria que funcionó en servicio del nazismo, y en el cual ella lo que pudo evidenciar en él es cómo un sujeto completamente normal, completamente en servicio de la burocracia que en ese momento se erigió a favor del nazismo, fue capaz de hacer y cometer una serie de horrores, ¿cierto?, a nivel de derechos humanos y de criminalidad en el mundo entero, creyendo de que estaba cumpliendo con un deber, y que ese deber obedecía a una ley, que era lo que decía Hitler. Y en ese sentido ella se da cuenta, y lo más terrorífico para ella es, y concluye con esto, que es la frase: lo más grave en el caso Eichmann era precisamente que hubo muchos hombres como él, y que estos hombres no fueron pervertidos ni sádicos, sino que fueron y siguen siendo terrible y terroríficamente normales desde el punto de nuestras instituciones jurídicas y de nuestros criterios morales. Esta normalidad resultaba mucho más terrorífica que todas las atrocidades juntas. Esto nosotros lo podemos ver como algo súper lejano, ¿cierto? Jamás nos vamos a sentir reconocidos en una persona que cometió tal nivel de criminalidad y de aberración, pero mi objetivo es que en el fondo vayamos interiorizando este concepto para evidenciar de que hoy día está mucho más presente de lo que creemos. Hoy día vivimos en una era de la información en la cual tenemos acceso en segundos a todo lo que pasa en el mundo, y gracias a eso también las imágenes de violencia, de ultraviolencia que ocurren todos los días en nuestro país y en todas partes del mundo, es algo a lo que tenemos acceso en segundos, y es algo que podemos sufrir, ejercer y observar con un solo clic. Y en ese sentido tenemos situaciones como, por ejemplo, el ciberbullying, ¿cierto? Las grabaciones de peleas entre animales, las famosas peleas de perros que son subidas y hay gente que sigue esto, y en el fondo incluso cuando vemos estas prácticas decimos, no, esto en realidad yo no me identifico con esto. Y es un fenómeno el normalizar la violencia, porque estamos tan expuestos a ella, que en el fondo lo vamos convirtiendo parte de nuestra rutina. Hoy día para nosotros es casi normal salir y percatarnos, ¿cierto?, de nuestras pertenencias, de que no vamos a tener que estar a tal hora en la calle, sobre todo lamentablemente para las mujeres, es un tema súper
fuerte y súper presente en nuestro diario vivir, y es algo que también ha irradiado, ¿cierto?, el aspecto cinematográfico. Tenemos películas como, por ejemplo, La Naranja Mecánica, ¿cierto?, que es un film distópico y que en el fondo vemos muy lejano, pero que a medida que va avanzando, ¿cierto?, vemos como este personaje que al principio nos repugna tanto por la serie de hechos violentos que comete solamente para sentir placer, porque a través de esos hechos de violencia que él comete siente placer y siente un sentimiento de satisfacción. Cuando vemos, ¿cierto?, que este personaje finalmente es atrapado, sufre en el fondo lo mismo que en algún momento provocó. Y es un punto de inflexión en la película en el cual nosotros por primera vez vemos a Alex como una persona como nosotros mismos, como un sujeto más que sufre por, ¿cierto?, las prácticas y el ejercicio burocrático de ciertas prácticas del Estado. Un Estado en el cual no le interesa mucho que el sujeto se rehabilite, sino que más bien deje de hacer estas prácticas hasta el punto de anularlo totalmente, ¿cierto? Porque a través de los diferentes condicionamientos que se le van haciendo a Alex, él de alguna manera va liberándose de todo sentido y llega a un punto de reflexión tal que ni siquiera entiende que no vuelve a realizar estas prácticas, no porque él en realidad lo considera algo malo, sino que porque ahora para él le provoca un terror. Y en el fondo es algo que evidenciamos también nosotros hoy, ¿cierto? La típica frase de que no queremos, ¿cierto?, desembolsar más dinero en las personas que están en las cárceles. Y tenemos hacinamiento en las cárceles y condiciones súper deplorables para esas personas, y que en realidad si tú vas y las visitas, los mismos funcionarios que trabajan ahí te dicen, en realidad la reinserción no existe. No existen políticas del Estado que vayan orientadas y que contemplen la rehabilitación y la reinserción como un valor intrínseco, como un valor en sí mismo, sino que lo hacemos simplemente o para sacar de circulación a esos delincuentes y mantenerlos ahí el mayor tiempo que podamos, pero en realidad no existe una verdadera intención de reinsertar a la persona, y las pocas personas que se reinsertan es por las familias, por ese amor constante, por esa perseverancia, no por políticas del Estado. Y es una realidad que podemos ver súper palpable en esta película. También tenemos una serie, ¿cierto?, súper famosa que es Black Mirror, en la cual podemos evidenciar profundamente cómo las tecnologías se han adentrado en nuestras vidas y generando un poco esta paranoia, ¿cierto?, de hasta qué punto las redes sociales, los aparatos tecnológicos han pasado a ser una extensión de nuestra propia personalidad. O sea, nosotros hoy día todo lo que hacemos es en son de los aparatos tecnológicos y incluso se han transformado en una extensión de nuestro cerebro, ¿cierto? Se nos pierde el teléfono, no sabemos qué hacer porque ahí tenemos todos los números y en realidad esos números sabemos que están ahí, entonces nunca los aprendimos, las direcciones, etcétera, son una parte fundamental de nuestro diario vivir, pero hasta qué punto también las consideramos como eso, ¿cierto? Porque hemos llegado a un punto en que todo se ha trivializado tanto que hay cosas importantes, cosas graves, que ya no nos sensibilizamos de la misma manera con ello, ¿cierto? Esto ocurrió mucho también en los periodos de guerra, en el cual las personas constantemente estaban viendo imágenes de violencia 24 horas del día en sus casas, y en el fondo esto se transformó en un fenómeno que normalizamos. Vemos la violencia todos los días en las noticias, vemos detenciones ciudadanas, porque nos sentimos súper ajenos, ¿cierto?, a esta violencia que ejerce el delincuente, pero ahora también vemos que personas comunes y corrientes, el caballero, ¿cierto?, del negocio, la señora que justo iba pasando, ejercen estas prácticas de violencia por rechazo a la impunidad, porque no se sienten, ¿cierto?, reconocidos, desconformes con las instituciones que deberían hacerse cargo de estas problemáticas, y toman la justicia por sus propias manos. Y eso es un poco lo que pasa también en la película Relatos Salvajes, que es una película argentina, en la cual un poco todos estos personajes se transforman en nuestros héroes, porque
justamente tienen la valentía de perder los estribos, que es algo que nosotros constantemente, ¿cierto?, por política, por costumbre, ¿cierto?, decimos, no, tenemos que reflexionar, hay que respirar, pero en el fondo todos estos personajes, sobre todo, ¿cierto?, el personaje que encarna Darín, es un personaje que se enfrenta a la burocracia, a una multa, ¿cierto?, que él considera que es injusta, va a reclamar, y justo por eso llega tarde al cumpleaños de su hija, y resulta que esto se suma a una serie de cosas que finalmente hace que la mujer se quiera divorciar, y toda esta serie de sucesos que son absolutamente normales y que a todos nos podrían pasar en algún minuto, desencadenan en él esta furia y también este heroísmo de hacer lo que está pensando, lo que está sintiendo. Y en las redes sociales también en la película se transforma en un héroe. Entonces, más que nada, yo quiero dejar planteada la reflexión de hasta qué punto, ¿cierto?, consideramos esta banalidad del mal tan lejana como un hecho quizás histórico superado, que estuvo, ¿cierto?, que fue una herramienta utilizada por un montón de regímenes dictatoriales y totalitaristas, y que lo vemos algo como tan lejano y que nosotros estamos súper curados de eso y que es algo que ya no va a volver a pasar, pero que sin embargo en nuestro propio país, el 2019, vimos que volvió a pasar. Cómo la gente cansada, ¿cierto?, de las injusticias y las desigualdades, ocupa esta forma de manifestación para poder evidenciar de una vez por todas y que alguien los escuche estos gritos, ¿cierto?, un poco de auxilio y de que finalmente se haga algo. Entonces, esa es la presentación. Bien, bien, en coincidencia acá con Ricardo, espectacular, la idea fue clarísima, cerraste bien, muy bien, bien, felicitaciones Constanza. Bueno, entonces, si les parece, abrimos un tiempito, 10 minutos, tenemos tal vez 15 de preguntitas, comentarios, tanto quienes están en línea como quienes están acá. Ya tenemos ahí algunas manos levantadas. Yo quería, si me lo permite, señora, gracias, si me lo permite, señoras coordinadoras, ambas, quería hacer unos muy breves comentarios. Primero, fundamental, me encantaron todas las exposiciones, me han parecido buenísimas. Incluimos las preguntas a Baltasar también aquí, por favor, porque como Baltasar pobre se quedó con la exposición sola, entonces también las preguntas que sean para Baltasar las incluimos acá. Roberto, nos traes una vez más a la cabeza el tema de que el cine de anticipación pone permanentemente en offside. Me duele hablar de offside después del partido de Argentina, pero la palabra tenía que ser prohibida, pero por lo menos hasta que ganemos. o bien aprendida por nuestra selección. Pero cómo permanentemente el cine de anticipación pone en offside a todo lo jurídico, a las facultades de derecho, a la legislación. Y entonces, insisto, Eddie, magistral como siempre, decía que todavía hay ciertos prejuicios contra el uso del cine. Cuando empecé a dar acá seminarios en la Universidad de Chile de cine y derecho, me dijeron una cosa que me encantó. Me dijeron, acá lo que se da en las clases es cine porno. Digo, ¿cómo porno? Por no dar clase. No, o sea, ese concepto de que el profesor pone películas para no dar clase, ¿no? Y esto es una cuestión absolutamente ridícula, porque es, aparte de todo, no entender que, insisto, el cine no es solamente una cuestión pedagógica. El cine incide y a su vez es incidido por, como bien surgía de la exposición de Baltasar, por la realidad. Con relación a Mauricio, hacemos una manifestación pública en la Plaza Dignidad en defensa de los superhéroes y el cine de superhéroes. Yo voy a ir con una pancarta bien grande porque hemos trabajado, y esto sí pedagógicamente, hemos trabajado con alumnos míos los Sokovian Accords,
¿no?, a los que vos hacías referencia implícitamente, los acuerdos de Sokovia son interesantísimos desde el punto de vista del derecho internacional público. La cuestión que aparece en esta tercera o cuarta etapa de la visión de los superhéroes, que es la cuestión de la responsabilidad de los superhéroes, como vos bien lo mencionabas, los superhéroes nunca eran responsables por nada, pero hay en estos últimos, yo diría, 10 años, sobre todo, en los cómics, en los cómics animados en la televisión, en las películas, Marvel se ocupa mucho de esto, hay un replanteo del superhéroe. Hay una frase que dice Batman en Batman vs. Superman que es extraordinaria, que dice, necesitábamos un extraterrestre en la Tierra, ¿te acordás? Necesitábamos un extraterrestre en la Tierra para poner orden. O sea, esta cuestión, y el otro le podría haber contestado Superman, claro, porque contigo lo que teníamos era un delincuente. Porque además cuando se crea The Batman, que no necesitaba traducción en inglés, porque nosotros decimos el hombre murciélago, pero en inglés Batman es el hombre murciélago, entonces no decía The Batman, The Batman. No era necesario, estaba todo en una sola. Cuando se crea el personaje original de The Batman, que fue recuperado después bastante en las películas más serias de Batman, es un terrible delincuente. Es un tipo que, amparado por la incontable fortuna que tiene, ¿no? Incontable fortuna, dicho sea de paso, muchos que contamos algunos añitos en Latinoamérica nos enteramos que era Bruce Wayne mucho después, ¿no? Para nosotros era Bruno Díaz. Después mis hijos, cuando yo les digo el comisionado Fierro, se me ríen a carcajada. Papá, por favor. Digo, no, pero como el comisionado Fierro proyecta la batiseñal. Pero es extraordinario el tema Batman para estudiarlo desde el punto de vista de la filosofía del derecho penal y de la filosofía del derecho en general. O sea, el due process of law no funciona. No funciona. La policía detiene cuando puede, porque en general no puede. Gotham City tiene una policía pésima. No los puede detener. Cuando los detiene, que es la ciudad gótica para nosotros, cuando los detiene, entonces luego los jueces los liberan, porque el due process of law funciona en contra, lo cual se mezcla con el ataque al due process of law que hay en el cine norteamericano de los 3 años, del 29 al 32, hasta que sale el código Hayes y mata todo y incorpora lo que recién se quejaba Eddie, que es el final feliz, ¿no? El happy ending que los yanquis no se lo han podido sacar nunca. Es impresionante la capacidad que tienen los yanquis de tomar buenas ideas y hacerlas un desastre. Pero sobre todo con esa cuestión de finales felices y todo, que realmente son abrumadores. Pero la idea de decir, bueno, el due process of law no funciona, los delincuentes andan muy felices, hacen fortunas, les va genial, etcétera, etcétera. Incluso se dan el gusto de hacer cosplay, se visten de pingüinos, de acertijos, de esto, del otro. Perfecto. ¿Qué hacemos para resolverlo? Proyectemos la batiseñal. Viene un delincuente, viola todas las normas, todas las garantías constitucionales, todas las amendments, y ahí sí las cosas funcionan. Ahí sí que anda todo bien. Entonces, claro, bueno, vamos. Tenemos un superhéroe, pongamos un superhéroe. Pero a mí me parece que el tema hay que trabajarlo muchísimo, muchísimo, porque es interesantísimo el tema del cine de superhéroes. Y sinceramente considero que una persona que en una facultad de Derecho dijera que el cine de superhéroes no tiene tema como para ser tratado, bueno, qué sé yo. Perdónanos, no saben lo que hacen. Eddie, con la genialidad que tiene siempre, trae el tema de... O sea, Eddie tiene una particularidad, entre muchas otras que le admiro muchísimo, tiene la particularidad de que toma películas que son bastante malas, ¿no? Pues ya lo ha hecho otras veces. O sea, ya lo ha hecho otras veces. Ya lo ha hecho otras veces. Es más, la última vez él dijo, yo sé que la película esta es mala, ¿no? Perfecto. Hoy no lo dijo, pero a él le gustó esta película. Pero Eddie tiene la capacidad de tomar películas que son malas y hacer unos análisis espectaculares, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estaba en Filosofía y Letras, el profesor de Introducción a la Filosofía, Delfín de Ocadio Garasa, nos decía, sí, lo tuve de profesor. Mamá también lo tuvo. No, así, Alba, compartimos a Delfín de Ocadio Garasa. Sí, qué bárbaro esas clases. Mamá lo qué bárbaro esas clases. No, pero era muy buen profesor, hombre, por Dios, era muy buen profesor. Y nos decía, en Introducción a la Literatura, desconfíen de los buenos argumentos. Y daba, como siempre, el ejemplo de Romeo y Julieta. Argumento más estúpido que el de Romeo y Julieta no lo vas a encontrar.
Es un argumento que hasta para un teleteatro malo de las 4 de la tarde no funcionaría. Y sin embargo, el tipo hace una de las tragedias más extraordinarias de toda la historia de la literatura, del teatro y todo. Bueno, en cambio, a veces esos superargumentos te hacen que realmente el producto tenga una calidad medio floja. Pero lo extraordinario es que Eddie está planteando algo que es fundamental, el tiempo en el derecho. Me acuerdo cuando estaba haciendo mi manual de derecho civil y llegué a la parte del tiempo en el derecho y miraba otros manuales y todos lo que decían es el modo de contar los intervalos del derecho. El modo de contar los intervalos del tiempo en el derecho. O sea, perdóname, el tiempo es otra cosa. Y esto tiene para mí formas de ver esto, tú, Marquitos, bien que lo trabajas, esto tiene mucho que ver con la expulsión o no aceptación del existencialismo en las facultades de Derecho. Yo hasta el día de hoy no puedo entender cómo la línea filosófica más importante del siglo XX no tiene el ingreso en las facultades de Derecho. En general, el existencialismo no figura, no se trabaja a Sartre, ni a Heidegger, ni a Gabriel Marcel, no se trabaja el existencialismo. Nosotros en la Universidad de Buenos Aires tuvimos la figura, que después fue terriblemente discutida y demás, de Carlos Cosio. Claro. Carlos Cosio él se hizo cargo del existencialismo, y la teoría ecológica es una teoría jurídica existencialista. Bueno, ojalá que terminen mejor que Carlos Cosio, que bueno. Pero lo cierto es que realmente hay que hacerse cargo de que el tiempo no es el modo de contar los intervalos de derecho de medianoche a medianoche, no se cuenta el sábado. No. El tiempo es otra cosa, es una magnitud vital. Es una magnitud vital. Y quiero felicitar a Constanza, porque con Constanza estamos abriendo este evento como corresponde a estudiantes de la facultad. Le hemos dado solamente 10 minutos, y fue capaz de en 10 minutos, y sin haber preparado la exposición, sino simplemente ahí, Dios sabe en qué tiempo lo hizo, cerró el tema. Yo la verdad sinceramente creí que no ibas a poder. Creí que no ibas a poder. Cuando ibas por la mitad, yo miraba el cronómetro acá, decía, ni por casualidad cierra. Y cerraste. Cerraste y dejaste un mensaje claro. Dejaste un mensaje claro. Bueno, es la primera, espero que muchas. Y mira, Constanza, aprender, estamos aprendiendo todas y todos a cada minuto. A cada minuto. Eddie recién decía, medio en broma, medio en serio, estoy nervioso. ¿Vos sabés cuántas exposiciones tiene el profesor Eddie Chávez Huanca? ¿Cuántas veces ha expuesto en auditorios internacionales y demás? Igual estamos nerviosas cuando vamos a empezar. Y no hay vuelta que darle. Yo estoy nervioso cada vez que empiezo un curso en la facultad. Y esto es así. Gabriel, vos que tenés tantos años, tanta experiencia, no tantos años, pobre, pero tanta experiencia, todo, no me digas. Bueno, señora coordinadora, subes el micrófono. Vale. No, solamente el comentario, felicitar a todos y todas las panelistas, porque realmente fueron espectaculares como siempre, arrancamos con mucho nivel, y hacer un comentario que tiene que ver también con el tema del derecho desde el aspecto público, ¿no? Porque la realidad es que tanto Roberto como Mauricio, como Eddie, como Constanza, de alguna manera, si lo planteo desde como publicista, continuamente está tensando, y el cine muestra la tensión en el sujeto en su relación con el Estado, tanto en inteligencia artificial como en el tema de seres especiales que resuelven lo que el Estado no puede, como serían los superhéroes, como en el tema de banalizar el mal o la naturalización que tenemos de la violencia como cotidianidad, como planteó Connie, o en el caso de Eddie, que plantea el tema del tiempo y la necesidad de comprar el tiempo, ¿no? Algo muy del capitalismo, acumulación, todo este cap, ¿no? Y que tiene que ver con cómo se conformaron nuestros estados. Entonces tener que comprar el tiempo, generar esto que planteaba Robert con los mecanos. ¿Para qué hacemos algo que después es igual a nosotros? Pero claro, la diferencia es que hasta dónde es como nosotros se lo podemos manejar.
porque el gran conflicto de la humanidad, por lo menos desde las estructuras de poder básicas o de la teoría de las dominaciones, tiene que ver con que me sirva como humano, pero que no me moleste como humano. Y entonces la inteligencia artificial entra ahí. Cuando planteamos el sistema de Mandelbrot, de los algoritmos y de todo lo que es la base de la inteligencia artificial, lo único que estamos haciendo es que sea como nosotros, pero que no moleste como nosotros, y con eso vamos caminando. Entonces vamos concientizando y todos los días naturalizando esto de Connie, hasta qué punto la inventible inteligencia que tenemos como seres humanos, dentro de tantas especies de animales y seres vivos, para lo único que lo usamos es para seguir generando estructuras de dominación. Y para naturalizar esto que plantea Connie, bueno, tuvimos un genocidio, y hoy salimos a la calle, tenemos que cuidarnos, si nos subimos un taxi o tenemos una aplicación, porque después una chica, un chico, un chique, porque se abre lamentablemente a todos, una persona mayor, una persona con discapacidades, un extranjero, un migrante. O sea, lamentablemente con estamos en un flujo tremendo de naturalización, y entonces es el Estado, el conflicto que tenemos con el Estado. Ese Leviatán, creo que fuiste vos el que dijiste en estos días, bueno, no vamos a llegar a la estructura de Hobbes. Y no, pero vivimos de esa manera. O sea, no vamos a tener mala onda, Mira. pero vivimos hobbesianamente, ¿no es cierto? O sea, Mira. el Leviatán es un demiurgo que lo vemos como, o sea, lo creamos nosotros como humanidad, pero lo vemos Mira, como una lo que cosa destruye. que tiene que ver con lo que estás diciendo y con la exposición de Constanza, no le voy a decir Connie porque Yo digo Connie, Connie. es que Connie es Constanza, una de mis nueras. Entonces ya Ay. lo tengo ocupado. No sé, Connie está ocupado. Pero así que le voy a decir Constanza. Me escribe Gustavo Ferreira Ay, ¿qué dice? comentando que hasta el momento de ahora el único equipo Lo de que ha Alemania. hecho Alemania es el único equipo hasta ahora que ha hecho una manifestación de repudio por todas las violaciones a los derechos humanos que están aconteciendo en Qatar. Todos los demás equipos, o sea, esto hace acordar con en las Olimpiadas del 36. Exacto. Sí, Por sí, ejemplo, sí. con gran vergüenza digo, la delegación argentina a las Olimpiadas del 36 hizo el saludo nazi cuando pasó delante de Hitler, como lo hicieron la mayoría de las delegaciones que participaron, ¿no? O sea, parece que el ser humano es el único animal que se cae varias veces, no 2, 4, 5, 50 en el mismo pozo, ¿no? Así que, sí, así Sí, que exacto, vamos porque está Andereita y su comentario. No, pero espera que acá, está Baltasar pidiendo que, hace sí. mucho tiempo de manera muy juiciosa. Dale, la palabra. Baltasar. Sí, Adelante, Baltasar. yo quería naturalmente comentar lo de Constanza, que me pareció algo que me sacó de lo que estaba, porque realmente excepcional esa ponencia. Pero también me impactó mucho eso que rescató Mauricio en relación con el universo Marvel. La frase de Martin Scorsese, donde él dice que Marvel no es cine, es una frase reciente. Él la dijo este año. Y justamente este semestre yo, bueno, naturalmente todos los que estamos acá tratamos de utilizar estos temas en nuestras clases, lo que hacemos clases, conversaba con mis estudiantes que tienen 20 años, son de tercer año de Derecho, en Derecho Civil, y no sintonizaban conmigo en ninguna película, en nada. Entonces un día les dije, bueno, ¿y qué ven ustedes? No, nosotros vemos Marvel. Yo creo que esa es un giro que no tiene retorno. Y el próximo estadio o etapa de la cultura pop es Marvel. Y eso no va a tener vuelta. Todas las manifestaciones culturales, todas las películas que hemos usado acá son películas populares, pertenecen a la cultura pop. Y eso hace 40 años era impensado. Y yo creo que Marvel es el futuro. Solamente eso quería compartir. Gracias, Mauricio. Gracias, Baltasar. Muy bueno, Baltasar, muy bueno. Y viva Marvel. Acá, no, hermanos, no. Acá vamos. ¿Algún? Ven. Profesor Gabriel Juan. Sí. Los mendocinos sean unidos y sigan haciendo rico vino. No, simplemente voy a poner al revés. Bueno, ella compartió. ¿No es Sí, es todo un tema. No, Ahí está fuera de la cámara. Ahí está fuera. Vení más acá. No, vení más acá. Vení más acá.
Ahí Una estás acotación muy apareciendo, estás simple. apareciendo un poco más adelante. Vení. Sin miedo. Vení, Claro, más no adelante. importa. Ahí estás. Ahí. Ahí estás. Ahora podés poner tu mejor perfil, así te ven de un lado y del otro. Muchas gracias. Y todo esto para un minuto, nada más. Pero no importa. El cine es así. Sí. Es todo para un minuto. Simplemente felicitarlo en primer lugar al estudiante. También has hecho un cierre magnífico. Yo como te metiste con un texto que parece fácil, pero que es muy difícil, porque nos dicen muchas cosas, dije, ¿cómo sale de esta? Y salió. Y Muy salió. bien. Eso es lo mismo. Muchas cosas. Bueno, con Eddie me pasa que a mí me gustaría debatir mucho. Y creo que quizás haya una quinta oportunidad de que nos juntemos y trataremos estos temas de filosofía política tan interesante que nos propone siempre de manera rupturista Agamben, aunque debo confesar, yo como un moderno tardío, las cuestiones de las críticas, de las posturas críticas, tengo alguna reserva, fundamentalmente porque no me están dando opciones, no me están dando soluciones. Pero claramente la filosofía de lo roto me parece un título extraordinario y que con gusto me gustaría profundizar sobre eso. Pero sí quiero traer a lo que han manifestado ustedes y corriéndonos un poco de la filosofía política, vayámonos a la filosofía moral, vayámonos a la ética y lo que has tocado con respecto al poshumanismo, al transhumanismo, y lo que viene a cuento y a caballo de tu comentario, me parece que va por ahí la cosa, ¿no? Y esta posibilidad de que resulta que ahora éramos pocos y aparece la neuroética. Y éramos pocos y aparece el neuroderecho, ya que estamos en Chile, ¿no? Bueno, calma. Vamos, porque todas estas cuestiones nos terminan afectando sobre lo fundamental, y vuelvo, y aquí me sale la beta modernista tardío irresoluto, que nuestras formulaciones éticas en definitiva requieren de la libertad, y eso es lo que subyace a todo este tipo de cine que venimos viendo. La idea entonces es rescatemos la filosofía política, por supuesto, y rescatemos la filosofía moral y discutamos sobre el transhumanismo, porque me parece que hay que fijar algunos límites. No, decirle vos que... Gracias, Daniel, siempre tan iluminado. Aquí la profesora Andrea Gastrón, que es la embajadora del profesor Avilla, y nos quiere dejar en claro que el profesor, que fue su maestro de muchísima gente, y que hoy en día existencialista, y que sí trajo el existencialismo a la facultad. Bien, Andreita, como siempre haciendo un homenaje a los maestros. Así que bueno, era discípulo de Heidegger y de Javier Zubiri. Espero que no del Heidegger nazi, pero fuera de eso, hay que reconocer, o sea, Heidegger te plantea un problema muy serio, a todos, ¿no? A todos, nos plantea, bueno, Celan es el que más lo explicita, ¿no? Pero te plantea un problema muy serio, porque es un filósofo de la gran flauta y el tipo fue un activo nazi, ¿no? Un activo nazi. Y entonces es como decir, ay caramba. De hecho, el trabajo del tiempo que tiene él es impecable, no Claro, lo superó nadie, ¿y qué decís? nada más. ¿Qué hacemos con un tipo que realmente es imperdible en la historia de la filosofía y que andaba con su svástica en el saco? Es que con una política de cancelación no existe. O sea, si aplicamos política de cancelación no existe. Y ahí, bueno, y ese es uno de los grandes conflictos. Y bueno, no, por fue eso. antisemita. Por eso sacamos, tengo que sacar a todos los que hay y hacer nuevo. Sí, sí. Neruda, por supuesto, con las mujeres. Hombre, no, que me viene a hablar de Neruda. Imagínense, y hasta le querían poner el nombre al aeropuerto. Tal cual. Imagínense usted. Casi. Bueno,
Queridas amigas y perfectos queridos con el amigos, horario. ha sido un panel buenísimo. Estamos perfectos gracias a la magistral coordinación de María Julieta y de Verónica. Estamos en perfecta condición con el horario, de manera que vamos a Hasta las 14. almorzar. ¿Hasta las 14 es? Sí, hasta Qué las- estricto que estuvimos.